Right. No puedo, es más fuerte que yo. Sí. ¿Quién me quería preguntar algo? Bien, antes de arrancar pregunto por última vez, ¿hay alguna duda con el tema del trabajo práctico? ¿Profe? Sí. Viste que vos me habías dicho que yo te había mandado al final, tipo, me equivoqué de foto y te mandé otros ejercicios. ¿Quién era? Abuela, sí. Bueno, yo ya te mandé el trabajo, te lo mandé ese mismo día en realidad. Sí, pero, a ver, la calificación ya está. No me acuerdo bien tu caso si te puse algo en los comentarios. Así que después cuando termine la clase reviso. Pero la calificación ya está. Hay algunos que también me mandaron el trabajo corregido, ¿sí? Pero como ya lo hicimos en la clase, ¿sí? Ya lo resolvimos en la clase, yo no se los puedo aceptar, porque ya lo hicimos en la clase. O sea, ya lo resolvimos, ya lo explicamos y todo. Igual voy a leer tu caso, no me acuerdo si te puse algo o no, ¿sí? Así que cualquier cosa te contesto. Hago el recuperatorio. Sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. Yo ya te mandé el recuperatorio. Buenísimo. Listo. Yo no entré, no revisé. Yo Sí, también. hasta el jueves no entro. Así ya directamente veo todos juntos. Bien. Hoy vamos a arrancar a ver lo que se llama descomposición de un número, ¿sí? Vamos a ver cómo se descompone un número, pero no de la forma que veíamos al principio. ¿Se acuerdan que lo descomponíamos en distintas formas? Al principio, cuando hicimos los primeros días de clase, que lo descomponíamos o en suma o en multiplicación, lo vamos a descomponer en factores primos. Para eso, antes tenemos que ver como un mini temita. Y para eso preparé lo siguiente. A ver. Bien. Esperen que... Ahí está. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuáles son los divisores de 2? Es decir, ¿qué número, si 2 dividido qué número me da un número exacto y el resto 0? 2. 2, 1. 2, 1. Bien. Estoy tratando de agarrar. Esperen que se me está complicando el tema de anotar. No me deja, a ver. Ahí está. Ahora sí. Me habían dicho el 1 y el 2. y el 2. Perfecto. El 1 y el 2 serían divisores de 2. De 3, El 1 y el 3. el 1 y el 3. Perfecto. Del 5, El 1 y el 5. el 1 y el 5. Perfecto. Del 7, El 1 y el 7. perfecto. Y del 11, El 1 y el 11. el 1 y el 11. Estos serían los divisores. ¿Qué tienen en 7 no común? pusiste nada, profe. No se ve. No se ve. Esperen. Sí, puse, pero no se ve. Ahí. Porque si pongo... Ahí está. Ahí sí. ¿Qué tienen en común todos estos divisores? Que se dividen por sí mismo y por 1. Y por 1, si se fijan, todos tienen de divisores 1 y el mismo número. Esos números, ¿sí? Que tienen, o sea, estos números que en donde sus divisores solamente son el 1 y el mismo número. Alguien está escuchando música. Micaela. Ahí está. A ver. Ahí está. Entonces, volvemos. Estos números en donde sus divisores son el número 1 y el mismo número se llaman números primos. ¿Los habían visto ya o no? Sí. Sí, pero ya lo habíamos visto. Pensé que no lo habían visto. Sí, Entonces, no me acuerdo en qué grado, pero sí.
En sexto seguro que lo vieron. Los números primos entonces son los que tienen los únicos divisores, o sea, tiene como máximo 2 divisores, ¿sí? Y son el 1 y el mismo número. Aparte de los números primos están los números compuestos, ¿sí? Que son los que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4, que los divisores serían el 1, el 2 y el 4. ¿Se entiende la diferencia entre primos y Sí, compuestos? profe. Sí, profe. Y por último están el 0 y el 1, que no se lo consideran ni primos ni compuestos. O sea, no son ninguno de los dos, no están en ninguna de las dos categorías. Entonces tenemos los primos que tienen, los divisores son el 1 y el mismo número, los compuestos que tienen más de 2 divisores, y el 0 y el 1 no son considerados ni primos ni compuestos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. 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 Sí, profe. Profe, ¿eso se Sí. copia? ¿Lo que hace una pantalla? Yo después se lo mando, ¿sí? Yo ya preparé un PDF para que tengan todo bien armadito. Y después lo pasen tranquilos. Así que, y después cuando veamos más adelante, yo les digo, si quieren tomar nota en algunos casos, ¿sí? Pero esto, la teoría, yo se las paso, no se haga un problema. Ok, profe. Algunos ejemplos, sí, de números primos son los que vimos recién, pero hay más, ¿sí? Son muchos más. Por ejemplo, tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, y sigo. Hay más números primos, ¿sí? Nosotros, bueno, no, eso se lo digo más adelante. Ya le estaba por adelantar algo. No, después se lo digo, Profe, Me ganó la ansiedad. Y por ejemplo, ejemplos de números compuestos tenemos el 4, ¿cuál más? el El 6. 8. El 6, el 8, 8, 9, todo lo que sean múltiplo de 9, 2. 10. El 12. 10, el el 12. ¿Se el entiende 14. entonces cuáles son primos y cuáles son compuestos? Todo lo que Sí. sean múltiplo de algún número. Todos los que sean par. Exactamente. No, porque el 9 no es par y es Es impar. compuesto. Es compuesto, impar, par. Así que Lo que sean múltiplos, sí, también. Ah, Hasta Solano, acá. fue prohibido, ¿verdad? La ¿Vamos factura. bien? Sí, Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es cómo se descompone un número en factores primos, ¿sí? A esa descomposición se la denomina factorización. ¿Vieron factorización? Por las dudas. No. Creo que no. ¿Lo qué? Yo más o menos para saber si vieron o no. No. Entonces, para descomponer este número, lo que vamos a utilizar es una factorización. Vamos a factoriar el número. Vamos a arrancar con el número que queremos descomponer. Por ejemplo, el 66. ¿Sí? Ese 66 es el número que yo quiero descomponer. Una vez que ponen el 66, lo siguiente es poner una línea, ¿sí? Una línea recta. Esa línea sería una línea de división. Representa una división. Y del lado de la derecha, ¿sí? De esa línea, acá que no hay nada, van a ir, ¿sí? Los números por los que se puede dividir el 66, pero solamente pueden ir números primos. No pueden ir números compuestos, ni el 0 ni el 1, ¿sí? Solamente números primos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 19, el 17. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Profe, ¿podés explicar de nuevo? Sí. Vamos a tener del lado de la izquierda, ¿sí? El número que yo quiero descomponer. En el medio tengo una línea que es la línea de división y del lado de la derecha van a ir los números primos, ¿sí? Yo ahora explico bien el procedimiento, pero quiero que quede claro que del lado de la izquierda pueden ir cualquier tipo de número, pero del lado de la derecha solamente números primos. No pueden ir números compuestos, ni el 0 ni el 1. Derecha, solo primos. ¿Sí? Y que la línea del medio es una división. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Profe. Entonces, sí. ¿Y si tendremos otro número ahí?
Por ejemplo, no sé, ¿en dónde acá? Sí. Es lo mismo, por ejemplo, no sé, tienen el 14. El 14 es el número que queremos descomponer, en el medio de la línea de división y de este lado los números primos. Ahora vemos cómo se trabaja, ¿sí? Cómo se hace. Yo quiero que quede claro que de este lado de la derecha solamente pueden ir números primos, ¿sí? De este lado me pueden aparecer primos o compuestos, pero de este lado solamente primos, ¿sí? Eso tiene que quedar súper claro. Y que la línea del medio representa una división. Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es descomponer utilizando la factorización, que es esto que vimos recién. Como les dije, primero va el número que queremos descomponer. Línea de división. Y ahora, de este lado tengo que pensar, ¿qué número primo puedo dividir? O sea, 66 dividido ¿qué número primo me da de resto 0 y un número exacto? No me puede 11. dar, 2. por ejemplo, 11. ¿Otro más? 2, 2. Y hay otro más. 4. 4 No, no es primo. 4 compuesto. 7. 3. 3. 6. 6 no es primo, es compuesto. Por ejemplo, de los números primos, puedo hacer 66 dividido 2, 66 dividido 3 o 66 dividido 11. Por cualquiera de los tres que yo divida, el resto va a ser 0 y el número, el cociente, digamos, el resultado va a ser un número exacto. Es importante que me dé un número exacto y el resto 0. Y que lo divida por un número primo. Sí. ¿Puede ser 33? No, porque no sería primo 33. 11. 11 sí. 7. 7 no lo puedo dividir porque no me va a dar exacto. ¿Sí? Ah. O sea, se tienen que fijar eso, que dé exacto y que el resto sea 0. Ah. Y que sea primo el número que yo elijo. Ahora, ustedes me dijeron las únicas 3 posibilidades son el 3, el 11 y el 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ustedes pueden elegir cualquiera de las 3, ¿sí? Generalmente se recomienda que arranquemos con el número más chico, ¿sí? El número primo más chico, en este caso sería el 2. Pero si arrancan con el 3 o arrancan con el 11, es lo mismo, no les va a modificar el resultado final, van a llegar a lo mismo, ¿sí? O sea, lo pueden arrancar por 11, por 3 o por 2 que llegan a lo mismo. Se recomiendan que arranquen con lo más chico, ¿sí? Yo en el ejemplo lo hice con el 2, con el más chiquito, el número primo más chico. Pero si ponen el 3 o ponen el 11, es el mismo procedimiento, ¿sí? No cambian nada. O sea, les va a cambiar los resultados, pero van a llegar a lo mismo. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Sí, profe, pero es recomendable empezar por el más chiquito, ¿no? ¿Dijiste? Claro. Sí, es mejor porque arrancaste, fijas, o sea, generalmente, esto es lo que le quería decir antes que casi me adelanto. Generalmente cuando hacemos la factorización se usa el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Son los 6 números que más se usan. Puedo usar otro número primo, puede ser dependiendo del número que tengo, pero esos 6 son casi los que están siempre. Entonces, se fijan, arrancan con el 2. Ahí vuelvo a repetir, ¿sí? Se fijan con el 2. ¿Es divisible por 2? ¿Sí o no? Si es sí, listo, arranco con ese. Si no, voy con el 3. Por eso decimos arrancar con el más chico, o sea, ir probando desde el más chico e ir avanzando para ver por cuál lo puedo dividir. ¿Se entiende? Profe, Sí, Sí. perfecto. perdón que te interrumpa. ¿La clase esta la vas a subir? Sí, termina y la subo. Dale. Por eso Gracias. la estoy grabando. Antes de avanzar, voy a ver si tengo alguien a la espera por las dudas. No tengo nadie. Vuelvo a repetir. 66 es el número que quiero descomponer. La línea del medio representa una división. Y de este lado van a ir los números primos. Tengo que pensar qué número, o sea, 66, perdón, siempre empiezo mal. 66 dividido qué número me da de resto 0 y un número exacto. Siempre ese número que yo elija tiene que ser primo. Habíamos dicho que podía ser el 2, el 3 o el 11. Con cualquiera de los 3 que ustedes quieran elegir, que quieran arrancar, va a estar bien. Yo arranqué con el más chico
para que sea, o sea, porque siempre se recomienda que sea el más chico. Pero tengan en cuenta que si arrancan por el 3 o por el 11, van a llegar a lo mismo. Entonces, ese 2 lo van a poner del lado de la derecha, justo enfrente del 66. ¿Sí? Sí. Ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos. ¿Para poder explicar? Pongo el número que quiero descomponer, la línea de división y el 2, que es el número que yo elegí para dividir 66. Si hubieran elegido el 3, en vez del 2 ponen el 3. Si eligen el 11, en vez del 2 ponen el 11. ¿Sí? Acá va el número por el que dividen este. O sea, tengo el número de la... ¿Cómo lo elegís? Tenés que fijarte entre los números primos, ¿sí? Entre, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, entre todos esos números primos, ¿cuál de esos, cuando usas el 66 dividido, cuál de esos te da 0 de resto y un número exacto? Gracias. Puede ser que si agarran un número compuesto también les dé, por ejemplo, si, no sé, si eligen el 6 puede ser que también les dé, pero el 6 no es un número primo, es compuesto, por eso no lo pueden elegir. Sí o sí tiene que ser número primo. Entonces, número que van a descomponer, línea de división, número que elijo para dividir esto. Entonces, van a ser 66 dividido 2. El resultado de eso... Chao, Patri. El resultado de eso de 66 dividido 2 lo van a poner abajo del 66, ¿sí? Justo acá, del lado izquierdo. O sea, hago esto dividido esto, me da esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. 66 dividido 2 me da 33. Vuelvo a tener la línea de división y vuelvo a hacer lo mismo. Pienso qué número primo, pero ahora con el 33. 33 dividido qué número primo me da de resto 0 y un número exacto. 3. 11. Por ejemplo 3 o por ejemplo 11. Cualquiera de los dos. Yo arranqué con el más chiquito, ¿sí? Puse el 3. Y hago lo mismo. 33 dividido 3 y el resultado lo pongo abajo del 33. Me da 11. Y ahora, 11 dividido qué número primo me da de resto 0 y un número exacto. 11. 11. ¿Sí? 11 dividido 11 me da 1. Cuando llegan a 1, como 1 no es ni primo ni compuesto, y no voy a tener nada, cierro la cuenta. Termina ahí. Una vez que ustedes llegan, que del lado izquierdo tengo un 1, se termina ahí. Es donde terminamos de hacer la factorización. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Hay alguna duda? sí, profe. No. ¿No? Por ejemplo, yo les decía que, por ejemplo, podían haber arrancado con 3 o con 11. Que esto les va a cambiar, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer 66 dividido 2 que 66 dividido 3 o 66 dividido 11. Pero cuando ustedes sigan, sí o sí, en esta parte les va a aparecer un 2, un 3 y un 11. ¿Sí? Les van a aparecer los mismos números. El último siempre va a ser 1. Igual este no es el resultado, ¿eh? El final siempre va a ser 1. Pero de este lado les va a quedar en distinto orden. Por ejemplo, me puede quedar 11 por 2 por 3. O 3 por 11 por 2. ¿Sí? Me puede quedar ordenado de distinta forma, pero los números van a ser lo mismo. ¿Sí? Voy a tener lo mismo acá que si hubiera arrancado de otra forma. ¿Sí? O sea, no me importa el orden mientras que sea el mismo número. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe. ¿Todavía? Sí. Perdón que la interrumpa. ¿El 66 es número primo o compuesto? No, compuesto. Y es divisibles al 6 y al 2 también. Y al 3 y al 11. Sí. Así que, sí, este es compuesto. De este lado, vuelvo a repetir, puede ser que les aparezcan, como en este caso, que les aparecen 66 y 33 que son compuestos, o que les aparezca un número primo como el 11. ¿Sí? El último generalmente es el número primo, ¿sí? Porque es para que cuando hagan la división les llegue a 1. ¿Sí?
el último, el anteúltimo, digamos, el anterior al 1 siempre va a ser un número primo, ¿sí? El resto puede ser Profe. compuesto generalmente. Sí. ¿Siempre es 1 o puede llegar a ser 0? No, acá siempre tiene que ser 1. Porque la división siempre va a quedar dividido el mismo número, ¿sí? Por el mismo número primo. Siempre es 1. O sea, si no llegan a 1 y llegan a otro número, por ejemplo, si llegan a 0 es porque algo hicieron mal, ¿sí? Y si llegan a otro número, tienen que seguir hasta llegar a 1. Hasta que a ustedes no les aparezca un 1 al final, no termina. Y recuerden que del lado derecho, solamente números primos. Hasta Profe. acá, ¿vamos bien? Sí. Sí. Por ejemplo, si ahí hubiera ponerle un 5 ahí en el final y no hubiera un 1, tenemos que seguir con la cuenta, ¿no? Claro. Tenés que Ok. pensar que el número primo dividido 5 te da y 6. Ok, yo entendí, profe, Acá fácil. Ahora estoy termina con el entendiendo. 1. Esto es factorización. Ahora hay que descomponer, o sea, expresar el 66 en una descomposición de factores primos. Para eso pongo el 66, ¿sí? Y pongo estos números, pero multiplicados. Hago 2 por 3 por 11. ¿Sí? Son los números primos que eligieron multiplicados. Entonces, si ustedes hacen 2 por 3 son 6, 6 por 11, 66. ¿Sí? Descompusimos el 66 en factores, que viene la palabra factores, recuerden que viene de la multiplicación, en factores primos. ¿Por qué? Porque son números primos. O sea, si ustedes cuando hacen esto llegan a que es 66, significa que esto lo hicieron bien. O sea, esto sería el número descompuesto, o sea, la descomposición del 66 sería esta parte de acá. 2 por 3 por 11. O sea, esto es el procedimiento que hago para llegar a esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Se puede elegir otros números, profe? ¿En menos elegir 2, 3 y 11? ¿O sí o sí tienen que ser esos números? Y pasa que otro número, por ejemplo, el 7 no lo puedes elegir porque no te va a dar un número exacto y un resultado y el resto 0. O sea, los números que vos elegís son los que cuando vos haces la división te da de resto 0 y un resultado exacto. Ok. No es que pueden elegir cualquiera porque con cualquiera no les va a dar. Siempre tienen que fijarse en eso. Número exacto y resultado 0. Siempre. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Si vos nos mandarías, no sé, tipo de ejercicios en descomponer estos números, Sí. primero tendríamos que representarlo así con la línea divisora y después abajo expresarlo así como vos nos explicaste o directamente lo hacemos mentalmente. No sé cómo No. sería. Esto tiene que quedar. Si yo les Pedimento. pongo, por ejemplo, descomponer en factores primos o factoriar, por ejemplo, es hacer esto y una vez que terminan esto, expresarlo de esta forma. Gracias. ¿Hay Profe. alguna otra duda? Sí. Después de todo esto, lo que estás explicando, hay que copiarlo en la carpeta para tenerlo, por si hay una... Sí, ninguna... esto después lo copian en la carpeta. Ok. Eso sí, lo que pueden hacer ahora es si, por ejemplo, se copian este ejercicio de ponerse que tienen que hacer esto dividido esto y el resultado va abajo. Eso si quieren se lo pueden ir anotando. Igual en el PDF que yo armé están los ejemplos. Ok, entonces espera, profe, que lo voy a copiar. Igual tengo otro que es más cortito, así que si quiere. Hice 2 ejemplos más, ¿sí? Como para que vean o para que se termine de comprender bien. El tema es ese, ¿sí? Que sepan que del lado derecho solamente números primos. No me puede aparecer ni el 2, ni el 2 no, perdón. Ni el 4, ni el 6, ni el 9, ni el 10. Solamente números primos. Ya está, profe. Profe, ya y si copié. vos nos das para descomponer un número ya primo y le ponemos Sí. para descomponer el mismo número, ya directamente nos da uno. Podemos Claro. elegir, puede ser una de un solo número. Sí, puede ser. Pero es raro que, o sea, descomponer un número primo no se puede descomponer de por sí, porque, por ejemplo, les pido descomponer el 11, va a ser 11 dividido 11, 1. Y me va a quedar que 11 es igual a 11. O sea, les puede aparecer como tramposo, pero en realidad como que no tendría mucho sentido hacerlos descomponer un número primo, ¿sí?
porque en realidad el único divisor que tiene es el mismo. Y el 1, ¿no? Pero el 1 no lo podemos elegir. Les puse otro ejemplo, por ejemplo, con el 32. Pongo el 32, línea de división, y pienso, 32 dividido qué número primo me da resultado 0 y número exacto. Por ejemplo, 2. 2. Entonces, del lado derecho pongo el 2. Hago 32 dividido 2 y el resultado abajo. ¿Sí? Sí. Me da 16. Y vuelvo a pensar lo mismo. 16 dividido qué número primo me da de resto 0 y número exacto. 2. 2. 2. Ah, ¿se pueden Sí, la repetir los clase. números, profe? Sí, se pueden repetir los números. O sea, se puede repetir. Puede ser que sea siempre el mismo número, que sean números todos distintos, que se repita 2 veces el mismo y otro distinto. Acá les puede aparecer, mientras que sean números primos, no pasa nada. Ponemos el 2 y hago de vuelta. 16 dividido 2, resultado 8. Y vuelvo a pensar. 8 dividido qué número primo me da de resto 0 y número exacto. Por ejemplo, 2. 2. 4. 8 dividido 2, 4. Acá, de vuelta, el 2, ¿sí? 4 dividido 2, 2. Y ahora acá, 2. 2. Y acá, 1. llegamos a 1 y terminó. Es más largo, profe, esta. Si es Este 32, sí, un poquito más entonces largo. todos. Es todo. Fíjense que en el anterior nos dieron 3 números distintos y en este caso me dieron todo el mismo número. ¿Sí? Entonces, si lo expresamos como lo hicimos en el anterior, en forma de descomposición, ponemos que el 32 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. ¿Hasta ahí vamos bien? Es agarrar esto y multiplicarlo. Ok. ¿Y siempre tiene que dar 32, profe, al resultado? Sí, sí, porque en realidad vos lo que estás haciendo con esto es descomponerlo. O sea, Ok. siempre te tiene que dar, siempre multiplicando. Ahora yo les pregunto, en vez de escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cómo lo pueden expresar? ¿Un solo 2? No, 2 elevado a la 5. ahí está, no sé quién lo dijo. Ah, Pero sería 2 elevado a la 5. En vez de poner 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, lo puedo achicar como 2 y el exponente 5. Recuerden que una potencia es el mismo número multiplicado tantas veces por sí mismo. En este caso, como está 5 veces, es hacer 2 por 2 por 2 por 2. O sea, esto que está acá lo achico en 2 elevado a la quinta. ¿Se entendió esto? Sí. Uy, no fue. Siempre que les aparezca algo que se repite, ya sea que se repite 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces o 10 veces, lo pasan después como potencia. ¿Sí? Si quieren lo copian así, después lo pasan a potencia o directamente lo expresan como potencia. No lo dejen así solo, sino que tiene que estar de esta forma. Ok. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y primero se puede descomponer sin hacer la factorización o sí necesito hacer la factorización? No, hay que hacer factorización. Ok. Sí o sí hay que hacer factorización porque para descomponer en factores primos hay que hacer factorización. Y creo que les puse un ejemplo más como para que termine de quedar más clarito. El 18, barra de división, y de este lado números primos. Por ejemplo, 2. 2. Uy, puse 3, miren. No, Puede 2. ser 2 Igual o 3 3. también podría ser. 3 también es. Pero miren, yo no me di cuenta de poner más chico y puse el 3. ¿Sí? Pero fíjense que va a ser lo mismo. Lo dejo con el 3 y después lo hacemos con el 2 si quieren. Hacemos 18 dividido 3, me da 6, dividido 3, 2 dividido 2 y me da 1. Fíjense, a ver. Si hacemos, por ejemplo. Profe, ¿y ahí cómo sería? Porque tenemos dos números diferentes, dos números iguales que son el 3 Iguales y uno distinto. 2. Bien, ahora lo vemos. Miren que lo que pasa si en vez de hacer como yo hice, hacíamos como ustedes me dijeron, con el 2. Hacemos 18 y de este lado 2. 18 dividido 2. 9. 9. ¿Qué número eligen de este lado? 3.
3. 9 dio 3. 3. 3. 3. 3 dividido 3, 1. 1. Si se fijan de Serían este lado, los mismos números primos, solamente Sería que lo mismo. exactamente, es lo mismo, lo único que está en distinto orden. Acá aparece 3, 3, 2 y acá aparece 2, 3, 3. O sea, lo importante es que el 3 se repite 2 veces en este caso y una vez el 2. Si se fijan, empiecen lo que empiecen, esta parte les queda con los mismos números, pero en distinto orden. ¿Sí? Ya que está lo hacemos. ¿Cómo se descomponería? Esto ya está acá, ya está la factorización y vamos a expresarlo. Para expresarlo me va a quedar 18 es igual a 3 por 3 por 2. ¿Sí? Es hacer 3 por 3 por 2. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, Pero como el 3 se repite más de una vez, ¿cómo lo expreso? 18 18 igual a 3 a la 3 elevado a la 2 por 2. Exactamente. 18 es igual a 3 elevado a la 2 por 2. Y ahí ya estaría expresadito mejor. ¿Sí? Este que se repite, ponen 3 elevado al cuadrado por 2. ¿Sí ¿Se o sí lo entendió? tenemos que expresar así, profe, o podemos poner Sí, 3 por 3? como potencia, sí. Sí, porque Ok. más adelante vamos, o sea, no sé si la clase que viene o la que sigue, vamos a trabajar con un tema en donde necesitamos esto y necesito que tengan bien esta la parte de potencia, porque esto es súper importante después. Ah, ok. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. No. Bien. No, profe. No, Dejo de compartir. Todos le dicen profe menos, yo solo digo señas. Sí.